seguimos con los libros de texto gratuitos porque el día de ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el plan de estudios y los programas sintéticos para preescolar, primaria y secundaria para implementarse este próximo ciclo escolar. Así es, con la publicación del plan de estudios y los programas sintéticos, la Secretaría de Educación Pública cumplió con los requisitos marcados por la ley respecto a que deben publicarse los planes de estudio para poder distribuir los libros de texto gratuito. De esta forma, queda invalidado el amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia y que había fijado una jueza para impedir la distribución de los libros de texto, bajo el argumento de que por ley no se podían repartir estos libros sin tener antes el plan de estudio y los programas sintéticos. Bueno, pues ya están ahí los documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, como lo había adelantado la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, en las conferencias vespertinas desde hace una semana. Había dicho que estos programas iban a estar publicados y que no iba a haber impedimento jurídico ni administrativo para distribuir los libros de texto gratuito. Y atención a lo siguiente, porque es algo que no van a escuchar en ningún otro lado. Esta es la primera vez que el plan de estudios, los programas sintéticos y los libros de texto gratuito se publican al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues que en sexenios anteriores, bajo el argumento de que la implementación de los planes de estudio debía ser gradual, en realidad lo que pasaba es que los libros no cambiaban, o en todo caso solo cambiaban los de primer año. Por ejemplo, en 2011 los niños de sexto de primaria tenían su libro basado en el plan de estudios de 2010. Luego vino la reforma de 2013, pero solo cambiaron los libros de los primeros grados. Sexto año siguió con la versión de 2010. Luego vino la reforma de 2017 y de nuevo solo cambiaron los libros de los primeros grados. Los de sexto seguían con la versión de 2010. Fue hasta 2019 que siguió siendo el mismo libro de sexto año de la versión de 2010, solo con cambios menores en algunas ilustraciones, sintaxis o alguna que otra palabra distinta. Curioso que en ese entonces no hubiera tanta presión para que los planes de estudio y los libros de texto coincidieran en contenidos, como marca la ley, y que organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia no presentaran amparos para impedir la distribución de estos libros de texto en ese entonces. En cambio, ahora la ofensiva judicial es tal que la jueza Yadira Elizabeth Medina, del Juzgado Tercero en materia administrativa, había declarado que en caso de que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG, no cumpliera con detener la distribución de los materiales, podrían enfrentar hasta 9 años de prisión por desacato de esta orden. Así como lo oyen, la jueza adelantó que podría encarcelar a los funcionarios de la CONALITEG por distribuir los libros de texto gratuito. Bueno, finalmente ya se publicaron los programas sintéticos y el plan de estudios, por lo que el amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia queda sin materia. Y una vez más nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de esta oposición a los libros de texto gratuito? Porque si de verdad fuera la calidad de los libros, la calidad de la educación, desde 2011 estas organizaciones, estos medios de comunicación, estos opositores a los libros de texto gratuito habrían puesto la voz en el cielo. Cuando no había los planes de estudio, cuando los libros no correspondían con los planes de estudio correspondientes a ese periodo, a ese ciclo escolar. Ahora, por primera vez se hacen los programas sintéticos, los programas de estudio y los libros conforme a esos programas. Por primera vez se hicieron a la par y por primera vez se hicieron completos en todos los grados escolares. Y bueno, la oposición, ya lo vimos, no tiene sentido a estos libros de texto gratuito, que ya no hay impedimento administrativo para que se distribuyan en todo el país. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.